¿Tienes una explicación para mí?, pregunta Onza. Solo quiero saber la verdad. Sun baja la mirada, reflexionando un momento. Puede negarse a contestar, pero esta vez quiere decirle la verdad. Si te digo que vengo del futuro, ¿me creerás? Sun le pregunta mientras el chico frente a él frunce el ceño. Sé que no me crees, parece imposible, pero es la verdad. Por eso cuando nos conocimos no podía decirte quién era, le dice Sun. Mientras Onza se queda en silencio, Sun sigue y le confiesa que ya tiene novio, y es él. Onza cree que le miente y solo usa una ID falsa, ya que ¿cómo puede ser posible? Sun le menciona que no sabe cómo viajó al pasado y le cuenta que ellos en unos días se conocerán por primera vez, es decir, su yo joven lo conocerá. Onza ahora le pregunta que entonces son dos personas. Sí, le dice Sun. Además, él regresó para hacer todo lo posible para que no se conozcan. No deben hacerlo, ya que puede salir herido. Eso le da mucho miedo. Onza vio el miedo en Sun y lo abraza para consolarlo, e insiste en quedarse con él, pero Sun lo manda a su casa, dejándolo solo. Sun intenta hacer algo diferente y saluda a su yo, que ahora es su vecino, aunque este no le contesta, y es que está escuchando música con sus audífonos. La canción sabe cuál es. Después de ese día, Onza y Sun no volvieron a hablar del tema, al contrario, pasaban tiempo juntos. Viajan en bote, cenan en un restaurante donde Sun se veía en el futuro con Onza. Sun decide pedirle a Onza que no vaya al cine a ver la película, que fue la que hizo que se conocieran anteriormente. Onza entonces le pregunta que si es que no quiere que se conozcan, además que si no fue feliz cuando salía con él. Sun rápidamente sacude la cabeza y le dice que era muy feliz, pero cuando todo el accidente pasó, toda su felicidad se fue. No quiere correr riesgos, ya que el accidente fue en su aniversario. Es la primera vez que Sun ve llorar a Onza. Onza le dice que no puede hacer lo que dice, ya que no sabe vivir sin él. Sun le ruega que lo haga por él, ya que es suficiente para él saber que existe en cualquier parte del mundo. Lágrimas salen de los ojos de Onza, y más cuando Sun no sabe qué hacer que llorar también. Pasan el resto del día juntos. Llega el domingo. Sun abre los ojos y ve al chico de pie, centrado en sus pensamientos. No quería decirle que llegaría el último día, pero es lo suficiente egoísta para no decirle que hoy es el día en que se irá. El chico se acuesta sobre su cuerpo por un momento antes de levantarse y tomar una ducha. Los fines de semana lo pasan juntos leyendo libros, simplemente buscando una excusa para estar juntos. Onza se acuesta en su regazo y Sun frota su cabello. Onza lo mira y le pregunta ¿qué haría si fuera él? Iría al cine, ¿no es así? Aun si supiera lo que pasaría después. La verdad es que al verlo así es lo que le preocupa. Si decide continuar, Sun le dice que puede ser egoísta, si con eso salva su vida, y evita responder porque tal cual dijo Onza, él lo elegiría conocer de todas maneras. Mejor hace que Onza regrese a casa. Cuando está subiendo al autobús, Sun lo llama para decirle «Te amo, Onza, muchísimo». Onza asintió y no tuvo tiempo de responder algo, ya que subió al autobús. Sun se despide diciendo adiós y se tapa su boca para tragar el llanto. Mientras regresa a su casa, en el balcón sostiene un cigarrillo y de repente dice «Sé que en 10 días cumplirás 18 años, ¿verdad?». El joven que escucha de repente le responde que sí. Sun le desea feliz cumpleaños y también tienen una plática con el chico solitario cuyo nombre significa sin valor, es decir, cero. Por eso lo entiende y le hace saber que aunque ese sea su nombre no significa que vale menos. Será especial para alguien y que aproveche para pedir que sea fuerte, se respete, crea en el amor y que no esté tan solitario. El joven le contesta que lo intentará. Después de escuchar la voz de Sun, no escuchó nada más excepto una brisa, cuando todo volvió a quedar en silencio. Salió de la habitación para caminar cuando notó que regresó. Tan pronto como lo supo, tomó un taxi y va al hospital. Ve en su celular que sigue el mismo día y la hora en que se fue.
Debes saber que eligió Onza. Del pasado al llegar le pregunta a la enfermera por el paciente llamado Onza, pero lo que escucha lo hizo sentir extraño. Nunca ha habido un paciente con ese nombre.